¿Cómo estamos, hermanos? Yo quiero que miren a su alrededor, que vean al vecino y ¿qué notan de diferente, hermano? Cada vez somos más. ¿Cuántos dicen amén? Para los que hemos estado aquí desde el principio, sabemos por qué nos emocionamos. O sea, hay una razón. Y creo que tiene mucho que ver con lo que hoy quiero platicarles. ¿Algunos de ustedes tienen una idea de lo que significa consuelo? El consuelo. Fíjense que no es lo mismo poder dar una definición que saber lo que es el consuelo, Porque yo bien puedo sacar del diccionario una definición y me voy a acercar mucho, pero es muy diferente conocer el consuelo. Y cuando vemos este tipo de cosas, Dios consuela nuestras almas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa esto y eso va a ser parte de nuestra oración, va a ser parte de nuestra reflexión. Y creo que al final es parte de un testimonio que debemos dar de que Dios contesta las oraciones. Entonces, vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Cuando estén ahí me dicen amén. Doña Vicky siempre nos gana, Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es evidente que el énfasis de este texto es la consolación, el consuelo de Dios. De hecho, todo el capítulo, si ustedes lo leen, van a darse cuenta que la idea central es el consuelo, y que la fuente de ese consuelo, ¿quién es? Dios mismo. Pero ese consuelo no se refiere a ese tipo de consuelo que todos pensamos, el del apapacho, el del abrazo fraternal, el del caldito de mamá cuando algo pasó. No es ese tipo de consolación como la palmadita en la espalda o del discurso optimista que siempre queremos dar, es decir, échale ganas, vamos adelante, esto va a pasar. Eso suena muy bonito y es algo muy bueno de repente escuchar ese tipo de palabras, ¿no? Porque cuando estamos en medio de una tribulación, lo que menos queremos pensar es en nuestro problema. Y es de mucho ánimo poder escuchar a alguien que te dice, échale ganas, vamos adelante, vamos a salir, esto va a pasar, pero esto no va a pasar más allá de una palabra de optimismo, o palabras positivas. El consuelo del cual está hablando aquí la palabra en Pablo no tiene que ver con ese tipo de idea, tampoco tiene que ver con esa idea de no regresar con las manos vacías, como el premio de consolación. Es decir, ese premio de consolación siempre tiene que ver con, para que no regrese con las manos vacías y no vaya a decir que le fue mal, démosle algo. No, el evangelio del Señor no es un premio de consolación, es el completo y vasto consuelo para nuestras almas. La idea que esta palabra quiere transmitir es la de fortalecer. O sea, nosotros como creyentes debemos pensar que cuando Dios nos consuela, anima nuestro corazón, pero con un propósito para fortalecernos. Es decir, si nosotros podemos decir un sinónimo de consuelo es fortaleza, porque la idea de Dios no es simplemente decirte, ya pasó, mijito, a ver, ven, 1, 2 y 3. ¿Cómo cantaban las mamás? Sana, sana, colita de rana, y lo demás ya se lo saben. No es eso lo que Dios está tratando de hacer. Y ojo, lo que estoy diciendo es que lo que Dios quiere es fortalecernos, pero cuando viene esa fortaleza, viene ese apapacho. O sea, Él no está dejándolo a un lado. Lo que estoy diciendo es que
el mamá se ha encargado de hacerme el caldito caliente y de decirme esa palabra de apapacho, pero solo Dios tiene una palabra de consuelo porque me fortalece. Esa es la idea. Cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, Él está orando al Padre y Él le dice: Padre, si es posible, no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad en la tuya. Y dice que en Lucas capítulo 22, versículo 43, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice en la escritura que el Señor sudaba gotas de sangre, estaba en angustia hasta la muerte, estaba físicamente debilitado, estaba físicamente imposibilitado de continuar. Si el ángel no hubiera aparecido en ese momento para fortalecer al Señor, Jesús no hubiera llegado a la cruz. Ahora ese es evidentemente eso no pasó. Jesús fue a la cruz, pero yo lo que quiero que piensen es que en ese momento lo que el ángel estaba haciendo es dando consuelo al Señor Jesucristo y diciéndole y animándole a seguir adelante, porque le dice y le fortalece, porque dice: todavía tienes adelante la cruz. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El consuelo que nos da Dios nos fortalece para llegar a un objetivo, para lograr nuestro objetivo, el objetivo que el Señor mismo ha declarado, que nosotros estaremos en la eternidad con Él. Entonces, esa es la idea, hermanos. Algo que me llama mucho la atención, dice ahí la palabra, que Dios es el Dios de toda consolación. Es decir, no hay un consuelo en el que el Señor no sea parte. O sea, no hay algo en el cual tu aflicción, el Dios de toda consolación, no pueda consolar, que no pueda fortalecer, que no pueda animar. El Señor te está diciendo, Pablo está diciéndole a los corintios que nosotros tenemos un Dios que nos consuela, que nos fortalece en cualquier aflicción. De hecho, si se dan cuenta, esta misma idea se está repitiendo una y otra vez. El Dios de toda consolación, es decir, no está dejando afuera cualquier aflicción y cualquier tribulación. Él consuela todas, hermanos, nuestras aflicciones. Dice: el cual nos consuela ¿en qué? ¿Están ahí en la escritura? En todas nuestras aflicciones. En el griego ahí en todas se refiere todas. O sea, no hay algo en el que el Señor se le escape y Él no pueda proveer ese consuelo, esa fortaleza. En todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también consolar a los que están ¿en qué? En cualquier tribulación. Ese es el medio de gracia. Otra vez, la iglesia como un medio de gracia para consolación. Entonces, hermanos, creo que una de las cosas que necesitamos reconocer de ese Dios de toda consolación es que desea consolarnos y que la manera en que lo quiere hacer es a través de mis hermanos. Qué responsabilidad, hermano. Piensa en un momento en ti, porque si tú has sido consolado por Dios, ¿qué dice la Escritura? Que tú también deberías de consolar a tus hermanos. Miren, para consolar a un hermano no se requiere de palabras de positivas, optimistas, sino palabras de consuelo. ¿Sí? En otras palabras, necesitamos palabras que tengan el poder para fortalecer. Así que no es cualquier palabra, es una palabra que tiene la capacidad de fortalecer. Porque si no fuera así, yo lo único que voy a hacer es animar a alguien a hacer algo, pero eso no va a durar por mucho tiempo. Nosotros debemos reconocer que el Dios de toda consolación nos ha hecho a nosotros el medio de gracia para consolar a otros. Y que la forma o la manera en la que Él va a consolar a nosotros es con la forma en la que nos consola a nosotros. Porque se dan cuenta, ahí inmediatamente dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, lo que el Señor está mostrando es que aquella persona que ha experimentado el consuelo de Dios sabrá cómo consolar al hermano. Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos en un tiempo donde la gente no quiere problemas, la gente no quiere enfrentarse a situaciones difíciles.
Parte de nuestro deseo de felicidad tiene que ver con el tener la menor cantidad de problemas, la menor cantidad de dificultades. Cuando vemos en la Escritura que esos son un medio por el cual el Dios de toda consolación nos capacita, nos fortalece, nos anima. ¿Para qué? Para consolar a los que también están en aflicción. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que no es con cualquier palabra positiva, sino con las sagradas Escrituras con las que nosotros somos consolados. ¿Te ha tocado que en algún momento de tu vida estás en una situación y hay una palabra muy precisa para ello? Y esa palabra ha sido de un consuelo, y esa vino, una palabra que vino de Dios para tu consuelo en ese momento. Dios nos ha hecho pasar por situaciones muy complicadas. Por ejemplo, Pablo dice en 2 de Corintios 12, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta? El Señor lo que necesita es que nosotros reconozcamos que somos débiles, y a veces no lo hacemos. A veces tenemos un sentido de demasiada fortaleza, estamos empoderados mentalmente, ¿no? Pero en realidad lo hemos visto en la pandemia, un virus nos quitaba la vida. Era tan simple como eso. Pero lo que Pablo está enseñando allí es que él aprendió a través del consuelo de Dios. Ese consuelo no vino de palabras positivas diciéndole, ay Pablito, mira, has sufrido mucho, te voy a quitar este aguijón. No, le dice, bástate mi gracia. Y probablemente ahorita mismo, o las veces que hemos escuchado este texto, hemos trivializado esa palabra. Decir, bástate mi gracia, suena fácil para Pablo, pero no para nosotros. Pero hermano, puede pasar la vida entera delante de ti, lo que vas a ver es gracia. Por alguna razón hoy todos ustedes o todos nosotros estamos aquí, y eso es por gracia. Por gracia has visto a los ojos a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos. Por gracia has podido ir al trabajo y regresar a casa con bien. Por gracia tienes la edad que tienes ahora. Por gracia te ha dado un matrimonio. Por gracia te ha dado un trabajo. Por gracia, Señor, te ha permitido vivir la vida que has vivido. Y si tú hicieras una remembranza de cada una de las cosas que has pasado y todas las tribulaciones, tú lo único que verías sería gracia. Hermano, la gracia te es suficiente, la gracia de Dios te es suficiente, porque si eso es suficiente, entonces tú sabes lo que es la consolación. Tú sabes lo que significa el consuelo de Dios. Tú sabes que no conoces una definición, sino que conoces al Dios de toda consolación. Pero recuerda, hermano, esas palabras de consuelo que nosotros hemos recibido no son para nosotros mismos, no las guardamos únicamente para nosotros, sino que son un medio para fortalecer a los demás. Así que el llamado es a consolar también a los demás. En resumen, este texto nos dice que todos necesitamos el consuelo de Dios, ¿sí o no? Pero también dice la Escritura que Dios desea consolarnos, animarnos y fortalecernos. Es lo que Él desea. También este texto nos dice que todos necesitamos ser consolados por los que ya han sido consolados por Dios. Y dicho sea de paso, Dios nos consuela a través del consuelo de los hermanos que ya han sido consolados por Dios. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir su tribulación con propósito. No es lo mismo quererles yo hablar de algún tema del cual yo me imagino cómo debe de ser. Puedo ser empático, pero no es lo mismo que alguien haya sufrido. Que alguien haya sufrido la pérdida, que alguien haya sufrido un accidente, que alguien haya sufrido algo que nosotros no hemos sufrido. El Señor ha querido que cada uno de nosotros experimentemos algo que los demás no han sufrido. ¿Con qué propósito? Para que cuando tu hermano esté en tribulación,
Tú que has experimentado el consuelo de Dios, consueles a tu hermano. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir las tribulaciones de Dios. Porque solamente a través de ellos somos ejercitados, somos capacitados, somos experimentados en el consuelo de Dios. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos consolar a nuestros hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque todos necesitamos el consuelo, todos necesitamos ser fortalecidos en alguna área, ¿sí? Todos necesitamos ser fortalecidos en un ministerio. ¿Saben lo difícil que es a veces llevar un ministerio, hermano? Probablemente no lo sepas, pero hay alguien que ya lo ha hecho, y entonces cuando viene su experiencia, cómo ha sido su experiencia en el consuelo de Dios, viene y consuela a otro. Necesitamos eso, hermanos, porque todos necesitan un consuelo, necesitan ser fortalecidos en su matrimonio. Necesitamos ser fortalecidos en la crianza. Necesitamos ser fortalecidos en todo nuestro trato hacia los demás. Todos necesitamos ser fortalecidos, consolados. No solamente en eso, en nuestra lectura. El que ha sido consolado a través de la Escritura, consuele a su hermano a través de la Escritura. El que ha sido consolado a través del ministerio, consuele a su hermano a través del ministerio. Necesitamos ser fortalecidos en muchas áreas de nuestra vida. En la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en el perdón, en pedir ayuda, en pedir consejo. Hay tantas cosas, hermanos, en las que necesitamos ser consolados. Y tú sabes lo que significa ser consolado por Dios. Entonces, cuando veas a tu hermano en una tribulación, necesitas consolarlo. ¿Ven cómo es la gracia, la multiforme gracia de Dios? Que ha sido su deseo. Fíjense, Él nos consuela directamente, pero también lo hace a través de nuestros hermanos. Entonces, esta noche yo les pido que se pongan de pie y podamos orar juntos por el consuelo de Dios. Seamos agradecidos con el Señor, porque Él nos ha fortalecido y porque necesitamos su fortaleza, el consuelo de Dios para nuestro matrimonio. Necesitamos la fortaleza y el consuelo de Dios para la crianza de nuestros hijos. Cuando hemos deseado tirar la toalla en el ministerio, cuando hemos deseado tirar la toalla en el matrimonio, es el momento de que seamos consolados por la palabra de Dios, pero también es el momento de nosotros tomar la iniciativa para consolar a nuestros hermanos, para fortalecerlos, para animarlos. Mira, todavía tienes mucho camino que andar. Hermano, no desistas, lee la Escritura, en ella aprenderás mucho, habrá entendimiento de muchas cosas. Hermano, no desistas, fortalécete. Mira que necesitas guiar a tu familia. Hermano, consuélate en la palabra. Hermano, fortalécete, porque tienes un trabajo todavía adelante. Hay una carrera todavía que correr. Y el consuelo de Dios es que su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para poder seguir y continuar en la carrera. Su gracia es suficiente para fortalecernos, para animarnos a seguir en nuestro matrimonio. Su gracia es suficiente para continuar y fortalecernos en nuestro trabajo ministerial, en nuestro trabajo de crianza. En cada una de las áreas en las cuales hemos sido débiles, allí el Señor se glorifica. Y allí es donde el Señor te dice, bástate mi gracia. Es decir, su gracia es suficiente. Nunca se agotará, nunca se acabará. Su gracia es suficiente para fortalecerte y animarte todos los días. Y cuando tú seas consolado, fortalecido por Dios mismo, ve y consuela también a tu hermano. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Una vez que regreses, ve y anima a tus hermanos. Fortalécelos. Ese es el ministerio, hermanos. Entonces, voy a comenzar orando por esta parte, y les voy a pedir para que 2 o 3 hermanos, hermanas que quieran orar, puedan tomar este tiempo también y dar gracias por el consuelo. Ya no sé si deba decir otra cosa, pero
Hermano, ¿quieres conocer a un Dios, al Dios de toda consolación? Ora al Padre. No hay mayor consuelo de saber que aún que éramos sus enemigos, envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios de toda consolación, porque no hay manera, ni tribulación, ni aflicción, de la cual tú no puedas consolarme. Gracias te damos, Señor, porque mi mayor consuelo no es simplemente el ser creyente, sino saber que de ti viene esa gracia inagotable. Y queremos agradecerte porque todo lo que nos has dado, aún en medio de la tribulación, es por gracia. Bendice esta noche, Señor, el testimonio de mis hermanos. Bendice esta noche y las palabras de nuestras oraciones llegan hasta tus oídos, Señor. Permite, Padre, que cada vez haya más testimonios de cómo tú has dado respuesta a nuestras necesidades. Que nuestra oración, Señor, traiga como testimonio a los hombres de que tú sigues siendo un Dios de toda consolación. Señor, hay tantas cosas y tantas áreas en nuestras vidas en las que necesitamos ser consolados. Señor, te rogamos, fortalécenos. Fortalécenos en medio de la aflicción. Fortalécenos en medio de la tribulación, en medio de los problemas familiares, en medio de los problemas en nuestros trabajos, Señor. En cualquier momento, Padre, cuando estemos pensando en tirar la toalla, cuando estemos pensando en que ya no hay nada más que hacer, cuando se haya notado tanto a mi debilidad, Señor, allí me recuerdes tus palabras: bástate mi gracia. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta noche de oración. Queremos que nos fortalezcas, que nos hagas hombres y mujeres dispuestos a enfrentar las tribulaciones, porque sabemos que tú nos consolarás. Señor, bendice hasta tu iglesia y consuélala, Señor. Bendice a cada familia y consuélalo, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y consuélanos, fortalécenos y anímanos a ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.